Orígenes y primeros padres de la Iglesia, siglo I, 3. El cristianismo surgió en el siglo I después de Cristo en la región de Judea, en el contexto del Imperio Romano. Se basa en las enseñanzas de Jesús de Nazaret, quien es considerado el Cristo, Mesías, por sus seguidores. Después de su crucifixión y, según la fe cristiana, su resurrección, los discípulos de Jesús comenzaron a predicar su mensaje. Los primeros escritos cristianos, como las cartas de Pablo y los evangelios, fueron cruciales para la difusión de esta nueva fe. Los primeros padres de la Iglesia, como Clemente de Roma, Ignacio de Antioquía y Policarpo de Esmirna, jugaron un papel vital en la formación de la doctrina y en la organización de la comunidad cristiana. Estos líderes escribieron cartas y tratados que defendían la fe cristiana y combatían las herejías. Persecuciones y desarrollo doctrinal, siglo II, 3. Durante los primeros 3 siglos, los cristianos enfrentaron persecuciones periódicas por parte del Imperio Romano. Sin embargo, también fue un periodo de intenso desarrollo teológico y organizativo. Padres de la Iglesia como Justino Mártir, Ireneo de León y Tertuliano contribuyeron significativamente a la teología cristiana. El cristianismo se expandió rápidamente, a pesar de las persecuciones, y las comunidades cristianas comenzaron a establecer una estructura jerárquica con obispos, presbíteros, sacerdotes y diáconos. La era constantiniana y el cristianismo imperial. Constantino y el Concilio de Nicea, siglo IV. El emperador Constantino el Grande jugó un papel decisivo en la historia del cristianismo. En el año 313 después de Cristo, con el Edicto de Milán, Constantino legalizó el cristianismo, lo que puso fin a las persecuciones. En 325 después de Cristo, convocó el Concilio de Nicea, que fue el primer concilio ecuménico de la Iglesia. Este concilio formuló el credo niceno, que definió la naturaleza de Cristo y condenó la herejía arriana, que negaba la divinidad de Jesús. Desarrollo del cristianismo imperial, siglo IV, v. Con la conversión de Constantino y el apoyo imperial, el cristianismo se convirtió en la religión dominante del Imperio Romano. San Agustín de Hipona, uno de los teólogos más influyentes de la historia cristiana, escribió obras fundamentales como Confesiones y la ciudad de Dios en este periodo. La Edad Media y la expansión del cristianismo. Cristianismo en la Edad Media, siglo VI, XV. Durante la Edad Media, el cristianismo continuó expandiéndose por Europa. La Iglesia Católica Romana se convirtió en una poderosa institución religiosa y política. Los monjes y monjas desempeñaron un papel crucial en la preservación del conocimiento y la educación. Monasterios y conventos se convirtieron en centros de aprendizaje y cultura. La Edad Media también fue un tiempo de cruzadas y conflictos religiosos, así como de la cristianización de los pueblos bárbaros. Figuras como San Benito, que fundó la Orden Benedictina, y San Francisco de Asís, fundador de los franciscanos, fueron esenciales para el desarrollo del monasticismo y la espiritualidad cristiana. La Reforma Protestante y el surgimiento del cristianismo evangélico. La Reforma Protestante, siglo XVI. En el siglo XVI, la Reforma Protestante transformó profundamente el cristianismo occidental. Martín Lutero, con sus 95 tesis en 1517, criticó las prácticas de la Iglesia Católica, como la venta de indulgencias. Sus enseñanzas, basadas en la justificación por la fe y la autoridad de las Escrituras, inspiraron movimientos de reforma en toda Europa. Otros reformadores, como Juan Calvino en Ginebra y Ulrico Zwinglio en Zúrich, también promovieron cambios significativos. La Reforma condujo a la formación de diversas denominaciones protestantes, como los luteranos, calvinistas y anabaptistas. Desarrollo del cristianismo evangélico, siglo XVII, XXI. El cristianismo evangélico tiene sus raíces en el pietismo y el avivamiento del siglo XVII y XVIII. El pietismo, que surgió en Alemania, enfatizaba la piedad personal, el estudio de la Biblia y la experiencia espiritual. El avivamiento evangélico, liderado por figuras como John Wesley y George Whitefield, tuvo un gran impacto en Gran Bretaña y América. El movimiento evangélico se caracteriza por el énfasis en la conversión personal, la autoridad de la Biblia y la evangelización. En los siglos XIX y XX, el evangelismo se extendió globalmente a través de misiones y el establecimiento de iglesias evangélicas en todo el mundo. Conclusión. El cristianismo ha evolucionado significativamente desde sus humildes comienzos en Judea. Desde los primeros padres de la Iglesia hasta los movimientos de avivamiento del siglo XX, ha habido una rica diversidad de pensamientos y prácticas dentro de la fe cristiana.
Los cristianos evangélicos de hoy en día son herederos de esta larga tradición de reforma y renovación, con un enfoque particular en la fe personal y la evangelización global.